Hace miles de años, en una tierra lejana, donde el sol se alzaba sobre arenas doradas y las estrellas contaban historias eternas, vivía un hombre cuyo nombre sería recordado por generaciones: Abraham. Un hombre ordinario llamado a un destino extraordinario. En la bulliciosa ciudad de Ur de los Caldeos, la vida era próspera. Comercio, templos majestuosos, mercados repletos de especias y telas, riquezas que fluían como el agua. Un lugar donde cualquiera desearía echar raíces. Pero Abraham no estaba destinado a quedarse allí. Algo dentro de él sentía que su historia no terminaba en Ur. Y entonces, una voz irrumpió en su vida. No era un pensamiento pasajero, ni un simple anhelo de aventura. Era Dios. Y su mensaje era claro y directo. Abraham, deja tu tierra, abandona la casa de tu padre, deja todo lo que conoces, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré tu nombre famoso. Imaginen ese momento. El dilema, la incertidumbre. Dejar la seguridad de su hogar, su gente, su historia, todo por una promesa. ¿Y si fallaba? ¿Y si se perdía? ¿Y si jamás encontraba ese lugar prometido? Pero aquí es donde la historia de Abraham se vuelve extraordinaria. En lugar de cuestionar, en lugar de exigir pruebas o garantías, confió, dio un paso al vacío y caminó. Sin un mapa, sin una dirección exacta, sin certezas, solo fe. Y así, Abraham partió, con su esposa, su sobrino Lot y sus posesiones. Atravesó tierras desconocidas, enfrentó peligros, caminó bajo soles abrasadores y noches inciertas. Pero no se detuvo. Porque dentro de él ardía algo más fuerte que el miedo, una promesa divina. Esa fue la decisión que cambió la historia, y es solo el comienzo de una travesía que marcaría a generaciones. Porque la fe, la verdadera fe, no espera garantías, actúa. Abraham no viajaba solo. Su esposa Sarai, su sobrino Lot, sus siervos, su ganado, toda una caravana de sueños y expectativas avanzaba junto a él. Pero su mayor compañero de viaje no se veía a simple vista. Era la fe. Los días eran largos, los paisajes repetitivos. Arena, sol, más arena. Interminables desiertos que parecían no tener fin. Cada paso era una declaración silenciosa de confianza en lo invisible. No tenían mapas, ni certezas, solo una promesa. Te llevaré a una tierra que será tuya. Tras incontables jornadas, llegaron a Harán, una ciudad vibrante, llena de comercio y movimiento. Por un tiempo, encontraron un respiro en aquel lugar. Pero la muerte de Taré, el padre de Abraham, lo cambió todo. Fue un punto de inflexión, un recordatorio de que su destino no estaba allí. Entonces, Abraham volvió a escuchar el llamado. No podía quedarse. No aún. La tierra prometida lo esperaba. Con la mirada fija en lo desconocido, levantó el campamento una vez más y avanzó hacia Canaán. Atravesaron montes, valles y ríos. Cada día que pasaba, cada milla recorrida, era un paso más hacia el cumplimiento de la promesa. Finalmente, sus pies tocaron la tierra de Canaán. No era un palacio dorado, ni una tierra llena de facilidades. Era un reto, un lienzo en blanco. Pero antes de que la duda pudiera sembrarse en su corazón, Dios volvió a hablarle. A esta tierra daré a tu descendencia. Imaginen el momento, la confirmación divina, un sueño demasiado grande para medirlo con los ojos humanos. Pero antes de celebrar, antes de asentarse, una gran prueba estaba por llegar. Porque la fe nunca es solo recibir, es resistir. Canaán, la tierra prometida,
se convirtió en un desafío brutal. Los campos estaban secos, los ríos menguaban y la comida escaseaba. Día tras día, el hambre se volvía más feroz. No había trigo, no había pasto para el ganado, no había esperanza. Abraham, viendo que su gente y sus animales no resistirían mucho más, tomó una decisión difícil: buscar refugio en Egipto. Era un lugar próspero, con almacenes llenos de grano y ríos que aún corrían. Pero no todo sería fácil. Había algo que inquietaba el corazón de Abraham. Sarai era hermosa, demasiado hermosa, y Egipto tenía un rey poderoso, un faraón acostumbrado a tomar lo que quería. Abraham temía por su vida. Temía que los egipcios lo vieran, desearan a su esposa y lo eliminaran sin dudar. Así que ideó un plan, un engaño. «Dailes que eres mi hermana», le pidió a Sarai. Era una verdad a medias, pero también una mentira. Y lo que temía ocurrió. Los egipcios notaron la belleza de Sarai. La noticia llegó al faraón, quien, fascinado, ordenó llevarla a su palacio. Como muestra de favor, colmó a Abraham de riquezas, oro, ganado, siervos. Desde afuera, parecía que todo había salido bien. Pero Dios lo veía todo. Plagas comenzaron a caer sobre Egipto, misteriosas, devastadoras. El faraón supo que algo estaba mal, investigó, ató cabos y descubrió la verdad. Furioso, enfrentó a Abraham. «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no dijiste que era tu esposa? Tómala y vete». No hubo discusión. Abraham y su gente fueron expulsados. Había fallado. Había dejado que el miedo lo gobernara. Pero incluso en su error, Dios no lo abandonó. Porque la fe no es nunca tropezar, es levantarse y seguir adelante. El regreso a Canaán no fue el final de los desafíos, sino el comienzo de uno nuevo. Abraham y su sobrino Lot habían prosperado. Demasiado. Sus rebaños eran enormes, sus carpas cubrían las colinas, sus siervos llenaban los valles. Y ahí estaba el problema. La tierra no podía sostenerlos a ambos. Lo que comenzó como susurros entre pastores, pronto se convirtió en una lucha abierta. Los hombres de Abraham y los de Lot discutían sin cesar. ¿De quién era este pozo? ¿Quién tenía derecho a esos pastos? ¿Dónde comenzaba y terminaba el dominio de cada uno? El conflicto estaba creciendo, y Abraham sabía que debía actuar antes de que el lazo familiar se rompiera. Así que un día llevó a Lot a lo alto de una colina. Desde allí podían ver todo Canaán extendiéndose ante ellos: montañas, ríos, valles fértiles y tierras áridas. «No debe haber pelea entre nosotros», dijo Abraham. «Somos familia. Mira la tierra ante ti. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tomas la derecha, yo me iré a la izquierda». Era un gesto de humildad y generosidad. Abraham tenía el derecho de elegir primero. Era el mayor, el líder. Pero cedió. Lot no dudó mucho. Sus ojos se fijaron en las llanuras del Jordán. Eran verdes, fértiles, llenas de agua y vida. Un paraíso en la tierra. Parecía la opción más obvia, la más próspera. «Tomaré esas tierras», dijo. Y así, Lot partió, estableciéndose cerca de una ciudad que, aunque hermosa y próspera, tenía una oscura reputación: Sodoma. Abraham, por su parte, miró la tierra menos prometedora que quedaba para él. No tenía los ríos de Lot, ni la exuberante vegetación, pero tenía algo más grande: la promesa de Dios. Y entonces Dios volvió a hablarle. «Levanta la vista, Abraham. Todo lo que ves, al norte y al sur, al este y al oeste, será tuyo y de tu descendencia para siempre». Lot había elegido con los ojos. Abraham
había confiado con el corazón. Y al final, la verdadera bendición no estaba en la tierra, sino en la promesa. La elección de Lot lo llevó a las fértiles tierras del Jordán, pero también lo acercó a Sodoma, una ciudad tan próspera como corrupta. Y entonces el desastre golpeó. 5 reyes se levantaron en guerra contra Sodoma y Gomorra. Los invasores atacaron con furia, saquearon ciudades y tomaron prisioneros, entre ellos Lot y su familia. La noticia llegó a Abraham como un golpe en el pecho. Su sobrino estaba en peligro. Podía haberse quedado al margen. Podía haber pensado: él eligió vivir allí, no es mi problema. Pero no era así como Abraham veía la vida. La familia era familia, y él no lo abandonaría. Sin perder tiempo, Abraham reunió a 318 hombres. No eran soldados, eran pastores, siervos, hombres comunes, pero estaban dispuestos a luchar. Con inteligencia y estrategia, Abraham los dividió en grupos y esperaron la noche. Cuando la oscuridad cubrió la tierra, atacaron, rápidos, letales. Los invasores no lo vieron venir. Creían que habían ganado, que nadie se atrevería a desafiarlos. Se equivocaron. La batalla fue feroz, pero Abraham y sus hombres vencieron. Los enemigos huyeron. Lot y los prisioneros fueron liberados. El regreso fue triunfal, pero había alguien esperando. En su camino, Abraham se encontró con Melquisedec, un misterioso rey y sacerdote. No se sabía mucho de él, solo que era diferente a los demás gobernantes. Melquisedec bendijo a Abraham, le ofreció pan y vino, y reconoció que su victoria no había sido solo suya, sino de Dios. Abraham, en un gesto de honor, le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Era un líder, un hombre de fe. No solo oraba, sino que también actuaba. Pero si bien había ganado esta batalla, la prueba más grande aún estaba por llegar. La promesa de Dios era clara. Abraham tendría una descendencia innumerable, más numerosa que las estrellas en el cielo. Pero los años pasaban, uno tras otro, como granos de arena en el viento, y la carpa de Abraham seguía en silencio. No había llanto de bebé, no había heredero. Sara, su esposa, envejecía. Lo había intentado todo: oraciones, esperanza, paciencia. Pero la naturaleza seguía su curso y la promesa seguía sin cumplirse. Finalmente la desesperación habló más fuerte que la fe. Tal vez Dios espera que hagamos algo, pensó Sara. Y entonces tomó una decisión difícil. Llamó a Agar, su sierva egipcia, y le dijo a Abraham: «Toma a mi sierva, ten un hijo con ella, que ella nos dé el heredero que Dios prometió». Abraham aceptó, y así nació Ismael, un niño fuerte, un hijo de su sangre. Pero no era el hijo de la promesa. Los años siguieron pasando. Abraham amaba a Ismael, creyendo que él era el cumplimiento del pacto. Pero entonces, Dios volvió a hablarle. Sara dará a luz un hijo. La idea parecía absurda. Abraham tenía casi 100 años, Sara 90. Sus cuerpos ya no eran jóvenes. Era imposible. Cuando Sara escuchó esto, rió. No fue una risa de alegría, sino de incredulidad. ¿Una anciana como yo, teniendo un hijo? Pero Dios la miró y preguntó: ¿acaso hay algo imposible para mí? Y entonces, lo imposible sucedió. Un día, en la tienda de Abraham, se escuchó el llanto de un bebé. Isaac había nacido. Sara rió de nuevo, pero esta vez su risa fue de gozo. La promesa de Dios nunca había fallado. Solo estaban viendo su cumplimiento en el tiempo correcto. Porque cuando Dios promete, no olvida. El hijo de la promesa crecía fuerte. Isaac era la risa de Sara, el orgullo de Abraham,
el cumplimiento de un milagro. Y entonces Dios le pidió lo impensable. Abraham escuchó la voz de Dios. Había aprendido a reconocerla. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. El mundo de Abraham se tambaleó. Su corazón latió con fuerza. Había escuchado bien. Isaac no era solo un hijo, era la promesa hecha carne. El milagro esperado durante décadas. ¿Cómo podía Dios pedirle esto? Pero Abraham confiaba. No entendía el porqué, no veía el propósito, pero Dios nunca había fallado. Así que, al amanecer, cargó madera sobre su hijo y emprendió el viaje al monte Moriah. 3 días de camino, 3 días con la orden pesando en su corazón. Isaac, inocente, miró a su padre y preguntó: «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham tragó saliva. Cada palabra era un puñal. «Dios proveerá, hijo mío». Llegaron a la cima. Abraham construyó el altar, colocó la leña y con manos temblorosas ató a Isaac. El niño no gritó, no luchó, confiaba en su padre como su padre confiaba en Dios. Abraham tomó el cuchillo, lo levantó y entonces: «Abraham, detente». Un ángel habló desde el cielo. Abraham se detuvo, el aliento atrapado en su pecho. «Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni a tu único hijo». En ese instante, Abraham vio un carnero enredado en los arbustos. Dios había provisto. Isaac fue liberado. El sacrificio se había cumplido, pero de una forma que Abraham jamás imaginó. Y allí, en la cima de Moriah, Dios renovó su promesa. «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar». Abraham había pasado la prueba y su fe resonaría por generaciones. Abraham vivió una vida larga y bendecida. Su nombre quedó marcado en la historia como el padre de la fe. Su historia nos recuerda que la fe no es solo creer, sino actuar. Es confiar, incluso cuando todo parece perdido. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete a este canal. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de fe y fortaleza. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Abraham te impactó más? Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.